Entonces, justo me habías convocado para hablar sobre este tema tan apasionante. Yo creo que es el corazón, el alma de lo que es lo que realmente ustedes difunden y lo que Ujú. deberíamos difundir todos los ginecólogos obstetras hoy en día. Y seguir, debe persistir por siempre, ¿no? O sea, los beneficios nunca van a parar, siempre van a ser beneficios y cada vez se va a descubrir, efectivamente, va a haber más evidencias que es el mejor tipo de parto que debe haber. Por eso ustedes nos ayudan bastante con el programa y acá lo Ujú. voy a mencionar, la utilidad y la importancia que tiene esto de formar parte del control prenatal, la psicoprofilaxis como algo complementario y necesario para que puedan llegar las pacientes al logro de sus objetivos, ¿no? Que es realmente lograr un parto a término en las mejores condiciones de calidad, de calidez y con ese niño en brazos lo más pronto posible y de ahí continuar en adelante por el resto de los días, ¿no? Básicamente el apego, el hecho de contactar de inmediato con el recién nacido, yo creo que no es lo más invalorable y el objetivo de todo esto, de nosotros que nos hemos empeñado hace años en brindar este tipo de atenciones, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchas ganas realmente, mucha pasión, como todo en la vida hay que tener las cosas, hacer las cosas con pasión, si no, no se consiguen los objetivos. Entonces, vamos hablando ya poco a poco y no sé cómo, si tú gustas, las pacientes pueden hacer al final unas preguntas o hacerlo durante la presentación, en todo caso, para hacerlo interactivo. No tengo ningún problema en que me interrumpan, ¿verdad? Ya, perfecto, Guillermo. Entonces vamos escuchándote y de ahí vamos resolviendo las preguntas, ¿te parece? Me parece que sí. Vamos entonces. Genial. Bien, entonces vamos comenzando. Justamente acá puse, más o menos el programa va a constar de lo siguiente, ¿no? Hemos hecho una parte que yo le he puesto antecedentes, que más o menos es lo que ya más les he estado hablando con respecto a este tipo de parto. Los primeros estudios, la utilización de los recursos para evitar las cesáreas, la, una mención importantísima y no se puede soslayar es lo que entre comillas se puede denominar la parte privada, las clínicas, Ujú. el uso y abuso de la decisión personalizada. Si bien es cierto, existen los derechos que cada vez se hacen derechos más que todo interesados y no precisamente derechos humanos propiamente como debería ser. Eh, hay unos estudios que también, por eso me gustó ponerlo acá, los resultados de los llamados remordimientos o arrepentimientos. Hay un estudio grande que presentó el doctor Lulmi sobre esto, donde la tasa de arrepentimientos era alta sobre la preferencia de qué tipo de parto hubieran preferido tener, ¿no? Y los últimos criterios para mayor expectativa, terminando con unos consejos al respecto. Ujú. Ah, bueno, el parto vaginal, parto espontáneo, parto natural, llámelo como mejor les parezca, son en todo caso sinónimos dentro de lo que podría denominarse el parto más sano, el parto del milenio, el parto que nunca terminará por difundirse y por realmente asegurarnos que es lo mejor. Eh, Acá vamos a hablar nuevamente, hablando de la palabra antecedente, sobre lo que es comadronas y parteras. Ustedes saben cuando les puse desde tiempos, muchos tiempos atrás, quizás no necesariamente nosotros, pero muchas de nuestras mamás, depende de la generación, las abuelas, ¿no? Las mamás de las abuelas comenzaron este acontecimiento como algo fisiológico y natural en sus casas, ¿no? La mayoría han sido atendidas de nuestras abuelas, han sido atendidas en su domicilio por parteras, las mismas que han sido capacitadas en la comunidad donde vivían o han pasado por denominada, una denominada
autoconocimiento, ¿no? Han tenido que ser ellas autodidactas de sí mismas, por el hecho de la necesidad. Nosotros vivimos en un país con aproximadamente 33 millones, donde predomina fundamentalmente el área rural, ¿no? En donde es difícil, y hasta ahora lo es, actualmente el Ministerio de Salud le cuesta pues colocar profesionales de la salud en lugares en todos los lugares donde debería haber, donde deberían estar, no puede estar aún, no se ha abastecido. La proporción de profesionales, de médicos, por cantidad de habitantes, no es la ideal, menos en las áreas rurales y alejadas. Eso lo sabemos. Es así que estas, digamos, señoras bendecidas por una mano divina, han estado ahí siempre para asistir y controlar de alguna manera las complicaciones, ¿no? Que aquí entonces podrían haber tenido. Que quizás han habido, que quizás no haya data, no hay estadística de eso, pero que lo que más se recuerda es que sus 12, 14, 15, no sé, 20 hijos de las abuelas, bisabuelas, salieron todos bien, ¿no? Y viven y han sobrevivido para contarlo de generación en generación. El parto generalmente era atendido a domicilio, ¿no? Le decían, ya la llamaban, ¿no? Oye, ya comenzó los dolores, andan, le mandaban al hijo mayor o le mandaban ahí al vecino y la partera acudía, ¿no? Con instrumentos para asistirlo, ¿no? Esto es pues relacionado a una comodidad relativa. La mujer debe ser cómoda en la atención y hoy en día no lo es menos, hablando de un parto humanizado en el siglo XXI. Y como pongo acá, ¿no? Quizás no complicaciones o generalmente no consignadas, ¿no? Y los recién nacidos saludables, o los hijos, nuestros padres, o los nietos que vivimos para contarlo, ¿no? Acá me gusta poner esto, lo traté de resumir en lo que se llama recursos, estrategias para evitar la primera cesárea. En este aspecto vamos a hablar bueno, solo quiero mencionarlo y lo tienen que tener en cuenta porque acá no se trata solamente de caprichos o de situaciones, digamos, de esta palabra fanatismo. Ese doctor es un fanático de este tipo de parto y etcétera, etcétera. No, desapasionadamente dejando los fanatismos aparte. Los estudios científicos, los estudios tienen fundamento desde hace muchos años, lo han tenido, lo tendrán y como dije, lo seguirán teniendo para este tipo de parto. Los últimos estudios que he estado revisando y que han tenido bien facilitarme especialistas en este tipo de parto que están en las grandes federaciones latinoamericanas, digamos la Federación Latinoamericana, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ¿no? Y ha abarcado los estudios, no solamente a través de ellos, sino también de las grandes otras revistas internacionales, ¿no? Sin intereses de por medio, y tenemos los datos de la librería Cochrane, por eso lo mencioné acá, ¿no? Las instituciones que les dije, la librería Cochrane, que abarca los ensayos, los estudios más grandes que pueden haber, con unas poblaciones pues impresionantes, ¿no? De miles, de cientos de miles, ¿no? Las revistas New England, Nature, Journal, Maternal Medicine, etcétera, donde desde el 2014 aproximadamente hasta el 2019 inclusive, hay evidencias de todos los beneficios que continúan demostrándose sobre este tipo de parto, el parto vaginal. Considerar reevaluaciones país por país, ¿sí? Habían cuadros donde, dependiendo de qué país estamos y sobre todo en qué zona estamos del mundo, en Latinoamérica, lamentablemente, estamos casi a la cabeza de lo que es la alta tasa de cesáreas. Está Brasil, está Chile, está Colombia, estamos nosotros, estamos encabezando prácticamente las altas tasas de cesárea en Latinoamérica. Y es bueno mencionarlo, ¿no? Por eso acá lo puse, revaluaciones país por país. ¿Considerar la discusión con el paciente? Sí, por supuesto, pero para enseñarle, para educarle y para discutir con ella el mejor tipo de parto, porque hoy en día están para discutirte, ¿no? Antes simplemente se allanaban a lo que tú le explicabas y lo que pasaba. Ahora, en cambio,
existe la denominada cesárea a pedido, la mal llamada cesárea a solicitud a pedido, que obviamente no va a ser, pues, no va a ser lo mejor, necesariamente. Se le discute con el médico las opciones y voy a terminar hablando de lo que es la educación permanente, que siempre se terminará de decir, y los consejos pertinentes, no solo para las pacientes, sino también para nosotros los profesionales, haciéndonos también autocríticas para diferentes cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Ya lo pasamos a la parte que yo le he denominado discusión. Los padres deben estar debidamente informados de las consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, hay que balancear todas las posibilidades y ellas tienen que saber realmente qué es lo que puede ocurrir desde el inicio de una cesárea programada o desde el inicio de una denominada inducción en no necesariamente en las mejores condiciones, cuando a veces, o sea, no solo es la cesárea, sino es también yo quiero, doctor, terminar mi parto el 10 de septiembre a las 8 de la noche, ¿no? Y porque justo en ese momento va a estar mi papá, llega su tío, llega esto, es cumpleaños del abuelito, y ¿no? Entonces, esas cosas que lamentablemente, digo yo lamentablemente, hoy en día, entre comillas, se pueden programar, no necesariamente, hay que informarles que no necesariamente es lo mejor, ¿no? Y lo que tienen que saber las pacientes es que la placenta, el bebito, el líquido amniótico, entre comillas, dentro del útero, tienen ya las fechas, la data de cuándo específicamente van a comenzar esos movimientos, esa dinámica que va a terminar con el alumbramiento de un bebé sano, y etcétera, ¿no? Todo tiene su momento, como todo en la vida. Entonces, hay que informar todos los beneficios, hay que, hay que avisarles de las consecuencias de la cesárea, hay que, de las cesáreas a pedido, a solicitud, las falsas comodidades, justo de lo que estoy hablando, ¿no? Donde ellos están diciendo a tal hora, en tal momento, yo prefiero que sea así. Y también de los falsos beneficios, ¿no? Porque corren por ahí de que me dijo fulanita, me dijo fulanito, que es mejor que no se chanque su cabecita y que en el momento que nazca sea por vía alta, que no va a sufrir absolutamente nada, ¿no? Entonces la idea es desmitificar todo eso. Y nuevamente este tema es de por sí muy importante. Yo no sé cuánto tiempo lo estás enfocando tú, te has invitado a otros, pero la verdad que es un tema apasionante y creo que es preciso seguir hablando de eso. Y los falsos beneficios, ¿no? Como decía. No hay definición. Ahora, claro, ya que hablamos de los estudios de lo que te estaba mencionando, acá tanto se hablaba de la parálisis cerebral que podría ser un riesgo, un parto vaginal, ¿no? Ya sea asistido normalmente o ya sea asistido con asistencia, entre comillas, de diversos instrumentos, el parto instrumentado, que hoy día prácticamente no existe. Ya yo me he terminado de formar yo me formé hace casi 20 años en la maternidad de Lima. Van a ser 18 años he cumplido de egresado. Sin embargo, yo ya no tuve la suerte, yo no tuve la prerrogativa de lograr ejecutar un parto instrumentado. Ya a inicios de este siglo, ya estaba el parto instrumentado satanizándose. Lo hacían, no sé cuándo, me parece que hasta ahora sigue haciendo los Cayetano, yo me desempeñé un poco de lo que es hospitales últimamente. Me parece, no sé si San Bartolomé todavía lo sigue haciendo. San Bartolomé lo hacía bastante esa época y también lo hacía Cayetano Heredia. Pero obviamente lo que quiero que entiendan acá, porque no se trata de satanizar, han sido ayudas, han sido asistencias valiosas justamente para en ese momento en que el bebé ya no puede nacer por vía alta porque está muy descendido en el canal del parto, simplemente eran unas ayudas, unas asistencias necesarias para que se logre lo que tanto se buscó durante todas esas horas de dolor. La llamada parálisis cerebral no tiene nada que ver con el parto vaginal. Ni las cesáreas lo han mejorado. Pues. Eso está totalmente demostrado con riesgo relativo, con líneas, con coeficientes estadísticos debidamente comprobados. No hay disminución de los casos de complicaciones pulmonares. Tampoco. O sea, no va a tener menos neumonía, menos asistencia a cuidados intermedios, menos observación porque respira un poquito rapidito.
sino que al contrario, la taquipnia, la denominada taquipnia, o sea, el respirar rápido, agitadamente, es parte de una complicación frecuente en las cesáreas, sobre todo programadas. En esas cesáreas adelantadas, que las ponen entre 37 y 38 semanas, justamente porque el bebé, como les dije, no hay una data que nos diga ellos en qué momento deben nacer y deben salir hacia el exterior, iniciar el proceso fisiológico de inhalar y exhalar, lo que no hacían dentro del útero, ¿no? De un medio líquido a un medio gaseoso. Entonces, al contrario, las cesáreas tienen más proporción de ingresos a salas de observaciones o cuidados intermedios por la denominada taquipnia transitoria, que generalmente duran 12 horas. Solo que eso no se dice porque igual se va con su bebito al segundo día, al día y medio. ¿Por qué? Porque lo observaron, pues, 6, 8 horas y pasó. Fue taquipnia transitoria, aunque a veces se prolonga. En cuanto al monitoreo fetal, ¿no? Electrónico, que es otra de las cosas que también he revisado, que también se trató de relacionar con, no, pero si tenemos un monitoreo, le ponemos un monitor permanente a la paciente en la sala de dilatación, en la sala de partos, esto va a hacer de que quizás sea mejor y la paciente logre así de esta manera evitarnos de que el bebito sufra algo. No, tampoco. El monitoreo fetal intermitente clínico, que solemos hacer los que todavía estamos asistiendo partos y que lo hacen las chicas de obstetras, es el mejor. El controlarles cada 20, 30 minutos en la primera fase, el controlarle cada 5 minutos en la fase de exclusivo, va a ser la mejor forma de monitoreo. Ninguna la ha superado. Ni siquiera el monitoreo interno con electrodos en el cuero cabelludo, al contrario. Entonces, el monitoreo lo único que ha hecho es disminuir los casos. Cuando hacen los estudios, convulsiones neonatales que pueden ser debidas a varias cosas. Parece que el monitoreo fetal ahí sí ha hecho su punto a favor. ¿Por qué? Porque el monitoreo electrónico puede hacer que se preceda, podría aumentar la tasa de cesáreas, porque sí las aumentan los casos de cesárea. Entonces, desde ese punto de vista, podría haber prevenido algo que realmente sí se iba a venir de todas maneras. La otra cosa que he puesto acá es el sangrado durante la cesárea. Bueno, que es importante que las pacientes sepan, y más aún nuestras pacientes de Latinoamérica, en nuestro país, que no necesariamente vienen con una hemoglobina óptima, a veces de 11,5 para abajo. Ya en los países tercermundistas, en los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, llamen lo que está el Perú, no necesariamente tenemos un buen depósito de hierro. La paciente su ferritina está por debajo de 30, está por debajo de 15, lo tiene muy disminuido. Entonces, los depósitos de hierro están depletados, pueden tener una hemoglobina de 12, a veces tienen hasta 13, pero cuando tú le dosas ferritina, el depósito de hierro está, como se dice, por los suelos. Entonces, cuando la paciente viene el proceso de complicación, a veces sangran más de lo habitual. Y en una cesárea es así, en una cesárea se pierde de 800 a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Aproximadamente. Y en un parto normal no se pasa de 200, 250. Entonces, el aumento del sangrado, la paciente va a terminar con anemia, con menos posibilidad de apego con lo que se llama alojamiento conjunto, contacto precoz, inmediato, ¿no? Va a estar más cansada, va a estar con menos posibilidades de abrazar al bebé, de poder sentarse, de poder levantarse dentro de las primeras horas después de la intervención, ¿no? Aumento de la probabilidad de infecciones de herida. Bueno, esa es una cosa que a veces no se mensura porque como es programada casi nunca lo hay, ¿no? Pero tienen que saber lo que puede haber. Así como las infecciones de herida y las infecciones del útero, es decir, metritis, llamamos endometritis, llamamos infecciones que pueden haber, están más ligadas a las cesáreas. Claro que más ligadas a las cesáreas de emergencia que a las programadas, pero hay más posibilidad por el hecho que hay inflamación, hay trauma cuando uno corta y comienza a coser el útero, a suturar. Eso es lo que ocurre, ¿no? Sigo acá poniendo lo que estaba poniendo como discusión. Aumento de la estancia hospitalaria. Claro, porque un parto vaginal tú le puedes dar de alta si todo está bien en las primeras 8, 12 horas, lo más precoz posible, ahora que está de moda a propósito de este virus pandémico. Pero en la cesárea no. Tú tienes que observarla por lo menos 36 horas, un poco más de 24 horas, a ver cómo le va, cómo le dio el dolor, si hace alza térmica, cómo está la herida, si ya se levantó,
se ha podido bañarse, se han podido ayudarla, asistirla, se ha podido iniciar la lactancia, porque muchas no lo pueden conseguir, están tan adoloridas y algunas no quieren ni moverse. Necesitan 2, 3 ahí que la levanten del codo. Por favor, ayúdenme a sentarme. Y la asistente y la técnica por ahí que está ahí, no señora, tiene que levantarse. No, no, usted tiene que hacerlo. Tiene que bañarse, le dicen, ¿no? Al día siguiente, cuando están adoloridas y tiradas ahí. Entonces, imagínense, pues, o sea, es lo que ocurre realmente. Solamente que todos esos temas son más fáciles de soslayar cuando se tiene miedo de asumir un parto normal. Entonces, por eso lo puse acá, ¿no? Bueno, y el dolor postoperatorio, pues no es lo mismo que tú ves un parto normal y tengas unos puntitos en el perineo, que se cosen, le das su pastilla, le pondrás una inyección, se calmó. Que tú tienes una herida de 10 a 15 centímetros sobre el pubis, y no solamente es ahí, es una herida profunda, ¿no? Porque se ha cortado todas las capas, ¿no? Piel, célula subcutáneo, músculo, peritoneo, aponeurosis, disculpen, después antes del músculo, ¿no? La aponeurosis y todo eso, y eso es lo que duele. Entonces, el dolor postoperatorio puede demorar no solo 2 días, se va a casa y de repente 3 días después otra vez, ¿no? ¿Por qué me vuelve a ver? Me sigue doliendo acá, me sigue doliendo allá. Bueno, el menor apego yo pienso que es una cosa fundamental acá, Ada, ¿no? Yo estaba pensando en eso, que es algo tan trascendente y que tiene tanto objetivo esto del programa que ustedes brindan, porque no hay nada mejor que tener al bebé pues apenas nazca en tu piel, ¿no? Las pacientes lloran de emoción, ¿no? Y tú lo puedes colocar ahí de inmediato, ¿no? Hacen ese contacto, aunque todavía ni lo secas y ya están con su pielcita ahí, ¿no? Con su grasita, con su vernix en el pecho de su mamá, y ellas están comenzando a tocarse con el dedo índice, ¿no? Y el pulgar, el pezón, buscando la boquita del bebito. Eso no se puede hacer cuando está recién operada. La pasan de la camilla, la pasan con una sábana de la mesa de operaciones a la camilla, comienzan a empujar la camilla. Qué pena, ¿no? Mi intención es satanizar la cesárea, porque por supuesto que tiene sus indicaciones, por supuesto que las tiene, y de hecho, si no hay data en el área rural de lo que pasaba antes, es porque no vivieron para contarlo, no lo contaron, o por ahí lo contaron así de sus labios, pero por supuesto que deben haberse muerto algunos bebitos que no pudieron hacer, pero son los menos, pues es lo menos frecuente. Cuando tiene sus indicaciones y hay que programarlas, pues hay que hacerlo, que son muy contadas, quizás con los menos de los 10 dedos de una mano. Entonces, el menor apego al contacto piel, la menor oportunidad para lactancia materna exclusiva, que es lo mismo, ¿no? Va a la par, simultáneamente con lo que es el apego, el contacto piel a piel, ¿no? El aumento de los costos. Está hablando de lo económico, pero dirán, doctor, no me interesa, yo sí tengo plata, ¿no? Yo puedo pagar. Pero no se trata de eso, ¿no? Hablamos de políticas de salud pública y hablamos de realmente recursos necesarios o innecesarios para invertir en algo. Pues invierte en tu salud, cuidando justamente de no gastar en lo que no deberías gastar. Y sobre todo cuidándote a ti misma para que no tengas complicaciones a posteriori, porque más complicaciones vas a tener sometiéndote a una cesárea que sometiéndote a un parto normal. Mayor posibilidad de internamiento del recién nacido y observación, como les dije, básicamente por la denominada taquipnea transitoria, porque el bebito pues se sorprende de nacer de inmediato, está en el medio y no estaba dispuesto a eso, ¿no? No, cuando va pasando por el canal del parto, de la fase de dilatación, activa fundamentalmente, desde 6 centímetros para adelante, ya no es 4 ya. Esa es otra cosa que también es importante ahora recalcarla cuando hable de educación, porque se han cambiado los conceptos y antes nos apuraban o nos apurábamos nosotros mismos por nuestra desconfianza, por nuestra falta de seguridad, digamos, y porque lamentablemente no te las daban, pues tampoco. Tenías simplemente tú que tener algún conocimiento y después ganar alguna experiencia. Porque hoy en día, lamentablemente, muchos colegas se están formando solamente para ser cesariólogos. Es lamentable decirlo, pero es verdad. Y hoy miro con pena qué será de nosotros cuando ya nos retiremos, porque no sé cómo van a asumir estos muchachos, que ya no quieren asumir lo que es realmente el trabajo de parto normal. La verdad que es una pena. Ojalá que esto cambie progresivamente. Las escuelas, las facultades de medicina retomen realmente lo que es lo que tienen que hacer, ¿no? Su currícula y lo que tienen que hacer. Bueno, mayor paciente de internamiento del recién nacido.
Continuamos. Menor posibilidad de inicio espontáneo de la respiración, lo que les dije, justamente es por eso, ¿no? Esto de las secrecioncitas que el bebé tiene cuando nace, doctor, su naricita está tupida, doctor, está tosiendo un poquito, como que está resfriado, te dicen. Es que eso es normal, el bebé está en un medio líquido. Tiene que poco a poco sacar sus secreciones. ¿Y cómo lo va a sacar? Pues justamente estimulándole la respiración apenas nace, con el llanto, con la succión, con la lactancia. De esa forma es la forma estimular. O sea, no una forma artificial, ¿no? Está ahí el útero, lo cortas en glúteo, cortas la bolsa por vía de piel, sale el bebé. Oye, acá, ¿qué pasó? Dicen, faltó algo. O vieron mi pasaje por donde debo ir. Entonces va a haber ese choque. Va a haber ese choque, obviamente. What? Dice el bebé. What? Entonces, menor posibilidad de explotar, menor posibilidad de colonizar. Esto es una cosa importante, ya, que en un artículo aparte grande le han hecho mucho hincapié y que a veces no se toma en cuenta la colonización bacteriana, la formación del microbioma, de la microbiota vaginal, que es muy importante. Hoy en día que las chiquitas comienzan a tener sus flujos vaginales desde la niñez y aparentemente no hay ninguna causa, ¿no? Por eso se han estudiado muchas cosas y se ha demostrado últimamente la utilidad de los probióticos. Y justamente, ¿por qué probióticos? Porque esos probióticos debieron estar en su vaginita cuando pasaban por el canal del parto de mamá. Y de eso también se les está privando a las niñas al nacer por vía alta. Esto es importante. Se ha demostrado de que esto tiene mucho que ver con infecciones vaginales desde la niñez, pubertad, y a veces se hacen crónicas en la vida adulta, etcétera, etcétera. Todo eso consecuencias de todos los anteriores, consecuencias a largo plazo de la infancia, adolescencia, justamente desprendiendo de lo que les estoy diciendo, ¿no? Daños secundarios en la vida a lo largo de la adultez, etc. Bueno, no sé, Marita, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? No, no te preocupes, estamos dentro de tiempo. Estamos dentro de tiempo. Me gusta cualquier cosa, en todo caso, después hacemos una mini ronda de preguntas con gusto. Entonces ya vamos ya hablando de todo lo que les he estado diciendo y todos los aspectos relacionados a los beneficios del parto vaginal y a los no beneficios de no tenerlo. Vamos hablando de las acciones, ¿no? Aquí una cosa importante que me gustó ponerlo y está en los artículos también de revisión, es lo concerniente a la ética, ¿no? Y a la exposición adecuada de las consecuencias. Y acá tengo que mencionar a las clínicas, lamentablemente, de la práctica privada, y que tienen la incidencia más alta en la práctica privada, pues puede llegar a 80, 90%, hablando de unas clínicas en particular. El Ministerio de Salud, que debería ser el objetivo en 15 a 20%, está llegando a 30%. A nivel de instituto están llegando a 50%. Hospital Almenar, Hospital Revalete, que son de referencia, como un pretexto porque son de referencia, también tienen tasas altas, en realidad no deberían tenerlas altas. Un parto adecuado, una calidad de atención de parto, también se mide por esto. Es decir, una tasa alta de cesáreas representa una baja calidad de atención. Y de control prenatal y de atención final definitivamente. Es inverso. No porque se hace más cesárea, se está atendiendo mejor. Entonces, ahí viene el aspecto ético, ¿no? Lo que les decía anteriormente, que debemos realmente explicarles a las pacientes todo esto, todo lo concerniente a los beneficios, todo lo hay que discutir con ellas. Doctor, déjame cesárea. Ah, ya no tengo tiempo, listo, no me hago problemas. Qué bien para mí. Más honorarios, la hora que yo quiero, yo planifico, me voy rápido. Voy a ver mi partido, lo opera a las 6, la partida es a las 8. ¿No? Yo me olvido. No me olvido, ya todos felices, y ya me pagan y todo. Entonces, no. Ahí viene el aspecto del que nos hemos formado, ¿no? O sea, lo que nunca debemos olvidar, que es la integridad, ¿no? El juramento hipocrático que hemos hecho, el aspecto ético, ¿no? Realmente, lo que es la filantropía propia de lo que es nuestra profesión. O sea, el ayuda al prójimo, realmente la vocación, lo que lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso de los años, ¿no? Es lo que yo decía. Entonces, hay que explicarles realmente qué es lo mejor para ellas. Obviamente la paciente se te va a ir y eso nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Se te va, pues, ¿qué importa? Pues se te va. Tú no tienes por qué atender a todas tampoco. No eres tú también. No tienes monedita de oro en tus manos para que atiendas a todas. ¿Qué importa? Y qué alegría que se te van sabiendo de que tú le has dicho cuál es lo mejor y tú te sientas tranquilo con tu conciencia.
la explicación adecuada de las consecuencias. Hay que educar, hay que seguir educando a las pacientes. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo mejor para ellas? Y acá vale la pena, ya que estamos ya en las acciones, hablar del tema de lo que yo les he estado hablando precisamente para evitar la primera cesárea. Sin embargo, hay estudios en cesáreas anteriores que pudieron tener su parto vaginal posterior. Y justamente, ¿por qué? Porque están en un estudio de arrepentimiento, de remordimiento que presenta el doctor Yaglubne, que es un doctor que se formó el hijo del doctor que se formó en Estados Unidos, pero que tiene raíces acá en el Perú. En Pensilvania, él es director del centro obstétrico allá, del hospital de Pensilvania. Presenta un cuadro grande donde está el porcentaje de pacientes que se arrepienten, y es alto, alrededor del 70% de pacientes que eligieron cesárea, posteriormente dicen que hubieran preferido parto vaginal, justamente por las consecuencias que tiene la cesárea elegida, ¿no? Que en realidad es innecesaria. Educación entonces a todo nivel, ¿no? Las pacientes, hay que seguir culturizando, hay que seguir haciendo pedagogía, hay que seguir instruyendo, hay que seguir hablando sobre este tema, repitiendo, chancando, una cosa que debe calar, que no nos gane lo otro, ¿no? Que no nos gane digamos, el aspecto tan fácil, el aspecto más trivial, más frívolo, ¿no? No, pero mejor así, no se trata de eso, ¿no? Los médicos, como digo, ¿no? Los colegas de hoy en día que tienen que salir formados pues de otra forma, que tienen que pensar en que por algo existe lo que es obstetricia, ¿no? Ellos solo se forman básicamente de ginecólogos. Ginecobstetras, bueno, si la obstetricia haría cesárea también sería casi igual. Entonces, justamente está la diferencia ahí, en que existe la obstetricia, pues existe el parto, y el parto hay que conducirlo, hay que saber llevarlo, hay que asumirlo. Los especialistas de hoy en día, médicos generales, obstetras, matronas, enfermeras, porque esto es un equipo, como ustedes saben, es un equipo realmente que debería estar ahí, ¿no? Es el pediatra que va a recibir a tu bebé, es el ginecólogo obstetra, quizás en la es la obstetriz que debe estar, la enfermera, la técnica de enfermería, todo el equipo debe estar asegurado las 24 horas para que pueda realmente conseguirse esto. Y en eso debemos seguir haciendo hincapié, ¿no? No solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, ¿no? Igualmente, las partreras y las parteras, las matronas siempre van a existir, porque siempre va a haber un lugar donde no va a haber, pues, quien asista hablando de profesional. Entonces, la capacitación a parteras que siempre ha existido hace mucho en la política del Ministerio de Salud, pues tiene que persistir, ¿no? Las estrategias públicas que les estoy diciendo, las supervisiones constantes a los establecimientos de salud para ver cómo están yendo en eso de humanizar el parto, es decir, tratar de llevar el parto como debe ser. Y de esta forma hablar de control de calidad en las instituciones, lo que les decía que no necesariamente porque tienen una tasa alta de cesáreas son los mejores, ¿no? Sino que al contrario. Y inclusive he llegado a considerar que se deberían, pues, disponer de penalidades, ¿no? Todo debería ser realmente normado y ver hasta dónde llegas, ¿no? No te recategorizo a determinada clínica si tú no me dejas la tasa de cesárea la próxima vez a un 40%. No sé, no te recategorizo, así como la SUNEDO, ¿no? No te categorizo si no me cumples estos requisitos. Igual, justifícalo, pues. Tienes que justificarlo, por lo menos que lo justifiquen realmente, si realmente llegan a esas 6, 7 causas obligadas necesarias que tienen que hacerse. Las guías, protocolos a todo nivel, ¿no? Los nuevos criterios en tiempo de espera es lo que estaba diciendo de un comienzo. Antiguamente, quizás como tú sabrás, y era lo que nos enseñaron hace 20 años, era que la fase activa comenzaba con 4 centímetros de dilatación, cosa que ya no se acepta más desde hace 5 años aproximadamente. 2014 fue. Entonces, la fase activa realmente empieza con 6 centímetros de dilatación. Hasta que la paciente no llegue a 6. Ah, no, pues tranquila señora, no se desespere. Entonces ya no existe la llamada fase activa, fase lenta, la primera fase latente prolongada, mientras la paciente no llega a 6 centímetros de dilatación. La paciente una vez que llega a 6 centímetros de dilatación recién se diagnostica como fase activa, y a partir de ahí ya no se debe esperar tampoco, eran antes 2 horas, si es que no cambia dilatación, ahora se esperan 3 horas.
hasta 4 horas en una, se puede esperar en una primeriza y hasta 3 horas en una multípara. ¿Pero por qué? ¿Eso se le salió que se les antojó? No puede. Es que el parto vaginal es el parto de la paciencia. Y justamente ahí está el rol que tenemos que asumir en tratar de convencer eso a las pacientes para que realmente estén felices. Una vez que nace, que todo es felicidad, ¿no? No creo que no hay evento más dichoso que aquello. Una vez, doctor, todo parecía un sueño, ¿no? Se acabó, ya no me duele. Entonces, la capacitación sobre parto instrumentado, y el expulsivo, ¿no? Doctor, expulsivo prolongado, ¿cuánto? Ya pasó media hora, no, pues, ya pasó una hora tampoco, también se ha aumentado, esto ya se ha visto. Los últimos criterios son, antes era 1 hora en multípara, ahora son 2 horas en multíparas y 3 horas en multíparas, lo que se llamaba arresto del expulsivo, ¿no? Se detuvo. No, pues, mientras no dure ese lapso puede todavía descender. Ya con médico de por medio tú podrás, entre comillas, apurarlo un poquitito con la oxitocina, con los monitoreos, con los criterios de especialidad que uno tiene. Capacitación sobre parto instrumentado, sí pues, es que a veces el bebé está por salir y ahí está más fácil que salga por ahí que por arriba. Entonces, para eso todavía se tiene que hablar sobre parto instrumentado y se seguirá hablando. Yo pienso que esto no pasará de moda. Aunque generalmente no se necesita, yo no lo he llegado a hacer, pero tenemos que mencionarlo porque está expuesto en la literatura. Versión externa. Doctor, me han dicho que va a ser cesárea porque está de potito mi bebé. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto tiempo tienes? Pero recién tengo 32 semanas, 33. Ah, ¿ya te han dicho eso? Pues sabemos que el bebé se acomoda espontáneamente, ¿eh? En esa edad gestacional, generalmente 32, 33 semanas. Pero se puede acomodar todavía también después. Un porcentaje mínimo de 15% menos se acomodan a las 38 semanas, 36, 38 semanas. Entonces, esto es importante, esto tienen que saber las pacientes, y que además existe la denominada versión externa, que no tiene mayores inconvenientes, no tiene mayores contraindicaciones, si tú sabes hacerlo y lo realizas entre 36 y 37 semanas. Y eso también lo tiene que hacer el especialista, así se puede hacer. Doctor, quisiera intentar un parto vaginal, ¿puede ser una versión externa? Vamos a intentarlo, señora. Se dice que la tasa de éxito, sobre todo cuando el paciente, cuando no tiene de por medio ningún obstáculo, cuando es un bebé de un peso adecuado de 3,200 o menos, y cuando realmente no hay un circular, no es muy obesa, no es muy gordita la paciente, se logra una tasa de éxito de 60-70%. Y sí que se logra. Y ni que hablar en multíparas, ¿no? Porque si pacientes ya han tenido un hijo, lo más probable es que se acomode hasta cuando inician el trabajo de parto. Capacitación sobre atención de partos de riesgo. Psicoprofilaxis, esto debía ser primerito que todo, porque ahí la relevancia que tiene el programa para realmente prepararlas desde un comienzo y decirles qué es lo que van a sentir, qué es lo que tienen que saber sobre cómo se está preparando su cuerpo para los cambios fisiológicos desde el inicio de la gestación, las cosas que ellas deben hacer para ayudarse a sí mismas a no tener los dolores, las incomodidades típicas que hay en cada etapa del embarazo, ¿verdad? Cómo prepararse para la lactancia, cómo prepararse para el inicio de las contracciones. Y acá también esto es universal, porque, no, pero ¿para qué me manda eso si mi parto va a ser por cesárea? Error. Esto es para todas. Esta es una preparación desde el parto, de la gestante. Es de la que necesariamente va a dar parto vaginal. Entonces, psicoprofilaxis tiene un rol importantísimo. Imposible eso. Yo no sé cómo puede haber colegas que digan que no sirve, que no sé, no lo toman en cuenta, ¿no? Es inconcebible. Capacitación sobre el control durante el parto, claro. Este es el punto, ¿no? Este es el punto. Ah, el doctor ahora sí lo tocó, pues por fin. Este es el punto, ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero sentir dolor. Pues por eso hay que prepararse, claro. Doctor, pero ¿de qué vale? Yo probé mi psicoprofilaxis, pero no me acuerdo nada, no quiero saber nada, me duele, pues me duele. No se trata de eso, ¿no? Justamente para eso tú te preparaste. Nosotros somos, ¿qué somos? ¿Subcorticales o somos corteza? ¿Quién manda a quién? No, pues un poquito, ¿no? Rebobina. Entonces, eso es importante que tenemos que saber, ¿no? Lo que también les quería decir era sobre el parto sin dolor. Sí, claro. Lamentablemente tiene sus bemoles. Puede aumentar el tiempo de espera del parto mismo, porque es así.
pero sí está considerado justamente para tratar de controlar el dolor. Aunque yo pienso que lo mejor de todo, Ada, es la tranquilidad, la comodidad, la confianza que la paciente deposita en ti cuando tú estás en el trabajo de parto. Esa es la mejor analgesia que tiene que tener, sin necesidad de intervenir con medicamentos ni con otro tipo de cosas. Capacitación sobre el control durante el parto, capacitación sobre el manejo de parto en cesárea previa, lo que les decía, porque la cesárea previa pues va a tener sus indicaciones menores, no necesariamente el mismo tiempo que se está hablando para las pacientes que nunca han tenido cesárea, pero sí se puede dar también un parto vaginal en cesárea anterior, por supuesto, justamente si logra cumplir todas las etapas de las que estamos hablando. Y acá también quiero hablar de reanimación intraútero. Ay, doctor, porque me operaron porque me dijeron que los latidos estaban muy acelerados, ¿no? Me operaron porque me dijeron que el bebito empezó a sufrir. De repente le escucharon por ahí un latito en 165. Ya se acabó, señora, no. ¿Pero qué te va a decir la paciente si tú le estás diciendo eso? ¿Ella quiere que te diga lo contrario? Sí, ella quiere que se salve tu hijo. Ella quiere salvar su hijo, lógico. No te va a decir lo contrario. Entonces, no, no me opere, doctor. Y encima les dicen a veces, ¿no? Es tu responsabilidad. Yo no sé. ¿Qué seguridad le estamos dando hacia nuestras pacientes? Este es humano, este es ético. Hay que rebobinarlo. Hay que volver a considerar esa cosa. Claro que sí, tú puedes ponerla de costado izquierdo, puedes decirle que comience y respirar de otra forma, puedes comenzar a suspenderla en la acentuación si tenía un goteo de oxitocina, le puedes poner unos 500, 300 a chorro de cloruro, la comienzas a monitorizar, le cambias de posición, etcétera. Y por ahí algunas cositas más que lo hace el especialista. Si hay en reanimación intraútero, generalmente esto es breve. El 80-90% de estas taquicardias, entre comillas, intraparto, son superables, no son más que aceleraciones, no son signos de pérdida de bienestar fetal, no lo son para nada, como no lo es el líquido. Doctor, lo que pasa es que mi bebito se hizo caquita y ya dice que eso es muy grave. No, pues tampoco, ¿no? Tú tienes que ver hasta dónde llega, qué tipo de líquido, cómo están los latidos, cuánto le falta para el parto, y eso ya lo haces tú, pues, para eso. No es para que la asustes, es para que lo sepas hacer. Dar confianza a la paciente asegurando la atención durante las 24 horas, ¿no? Es lo que justamente les estaba diciendo de trabajo en equipo. La capacitación es el parto de la paciencia, repitiendo. Lo que hay que ser expectante es, no avanza. Lo que pasa es que no avanza. Dios mío, pues, no avanza porque todavía no le toca. No intervenir si no es necesario. Y acá nuevamente, primo no uno cede, ¿no? Primero no hagas daño, ¿no? Si no estás seguro, si tú pide la opinión de otro especialista, ¿no? Pero coño, ¿qué te parece? ¿No? Esa es la ventaja cuando están en hospitales, ¿no? A ver qué te parece, a ver qué evalúan, mira qué te ve, cómo está, qué pasó, porque te esperan, ¿no? Te con los latidos bien, ponla de costado, te respira así, la revalamos en 2 horas, listo, ¿no? No intervenir. Lo mejor del parto vaginal es no intervenir. Eso de programar a las 38 semanas, el día que el cumpleaños justo era de mi tía, no, pues. Ahí es donde se ha malogrado este tipo de parto, ¿no? Entonces, el parto vaginal es el parto humanizado, el parto espontáneo, la lactancia materna precoz, el microbioma adecuado en canal del parto, el apego inmediato. Este es un repaso de lo que se le estaba diciendo, ¿no? La recuperación inmediata, el control del dolor, gracias fundamentalmente al programa que desarrollan instituciones como la de ustedes, Marita, y continuar educando, ¿no? Esto nunca se va a terminar. Vamos a seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando de que este parto va a ser siempre el parto estrella. Muchas gracias.